estamos hablando de señorear, esta palabra que Dios dijo que era parte de nuestro, era parte de su propósito para nuestras vidas. El Señor quiere que seamos fructíferos, quiere que nos multipliquemos, quiere que sojuzguemos, que juzguemos la tierra y que señoreemos la tierra. Y entonces por eso estamos hablando de señorear. Y, iniciamos hablando acerca, en esta serie, hablando acerca de lo que es el señorío, pero hemos estado mirando algunas características o cómo es el carácter de las personas, cómo tiene que ser el carácter de las personas en las cuales Dios va a depositar señorío. ¿Qué tipo de personas está buscando Dios para poder engrandecer su señorío? El señorío que Él da, su influencia, su alcance. ¿Qué tipo de personas está buscando Dios? Bueno, Dios quiere que todos realmente tengamos influencia en esta tierra. Eso es el deseo de Dios para todos los hombres. Y no que tengamos influencia solamente para estar orgullosos de eso y darnos las de mucho por eso, enorgullecernos de eso. No es para buscar fama, no es para buscar dinero, sino porque el Señor quiere que nosotros seamos sal y luz de la tierra. El Señor quiere que nosotros realmente resplandezcamos con su luz, seamos sal para este mundo. ¿Por qué avanza el reino de Dios? El reino avanza, o ¿cómo es que avanza el reino de Dios en este mundo? Pues el reino de Dios avanza cuando Dios puede encontrar a personas con visión del reino. O sea, con personas que pueden estar atentos a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere, y pueden entonces formar esas imágenes y saber qué es lo que ellos quieren o cómo ellos quieren comprometerse con las cosas que el Señor está buscando. Y por eso, cuando el Señor encuentra ese tipo de personas, entonces les va a dar más territorio, les va a dar más señorío. Así es como los principios de Dios, así es como el carácter de Dios empieza a llegar a sectores en donde realmente nunca se ha hablado de Dios por la influencia que Él da a otras personas. Y una persona con influencia en las cosas del reino puede llegar a aquellos lugares o aquellas personas que son indiferentes a lo de Dios y pueden causar impacto. Hay personas que tienen la información acerca de Dios y tienen tanta información, pero como que han clasificado esa información. Usan esa información acerca de Dios de una manera clasificada y solamente ponen cuidado de lo de Dios pues cuando tienen necesidad. Cuando se ofrece alguna cosa que necesitan protección, cuando sienten algún temor, cuando tienen que pasar por una emergencia, cuando deben ir al hospital. Señor, Dios, ayúdame. Hasta cuando está entrando ahí al mall y no encuentra un parking. Señor, ayúdame al parking. ¿Sí? Pero es una información clasificada, pero cuando hay señorío verdaderamente, lo que nosotros hacemos es impactar a las demás personas. Constantemente el Señor nos está diciendo, si me obedeces, si tú permaneces en mí, yo te voy a hacer cabeza y no cola. Yo te voy a poner por encima y no por debajo. Tú vas a estar prestando y nunca vas a estar endeudado. Nunca vas a estar pidiendo prestado. En otras palabras, lo que el Señor quiere siempre es que seamos bendecidos si nosotros estamos a su lado, si nosotros estamos creyendo en Él, si nosotros tenemos un corazón dispuesto para Él. Entonces, lo que estamos hablando en estos días es acerca del carácter, qué es lo que nosotros debemos estar desarrollando, cómo es que debemos estar comportando, cómo es que nosotros debemos estar viviendo nuestras vidas. Y quizás muchos no prefieren hablar de este tema. A muchos no les gusta hablar de esto porque, o mejor dicho, no tanto hablar, sino oír. Más bien sí les gusta hablar. Pero lo que no les gusta es oír.
que les estén diciendo cosas acerca de que su carácter debe ser formado. Porque, ¿saben? Eso a veces es incómodo. Y a veces lo que tenemos que decir en cuanto a la formación del carácter hasta duele. Pero Dios anda buscando personas como David que respondan positivamente para que su carácter sea formado según el corazón de Dios. La pregunta es, ¿habrá en esta generación, perdón, me bajo un poquito de esto porque, ¿habrá en esta generación gente con esa pureza de corazón como David tenía para que podamos asimilar, para que esta generación pueda asimilar las cosas que él asimiló? ¿Habrá gente en esta generación con la humildad de David, con la lealtad de David para mantenerse dentro de los límites dispuestos por Dios? Hay límites que nosotros debemos comenzar a aprender que tenemos en nuestras vidas. Y de eso estamos hablando. A veces Dios sí nos da oportunidades. Y las oportunidades es para todos aquellos que se acercan a Él. Y por eso nosotros partimos de este pasaje bíblico, primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14, en donde Dios le da la oportunidad a Saúl, que primeramente era muy humilde, pero después cuando llegó a ser rey, cambió su carácter. Y hemos leído esto varias veces. Escuche, por favor, y retome dirección en este mensaje. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Diga para siempre. Si él hubiera obedecido, para siempre hubiera tenido estas cosas. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo que hemos dicho es que Dios buscó por todo Israel y luego de buscar, escoge a Saúl. Pero resulta que Saúl lo arruinó todo, porque una vez que fue rey, comenzó a usurpar la autoridad, el rol del sacerdote, ofreciendo holocausto él mismo, algo que él no podía hacer. Saúl no esperó a Samuel, que era el sacerdote, no tuvo en cuenta las instrucciones de Dios y comenzó a hacer las cosas a su manera. Es que cuando llegamos de pronto a una posición y hay determinado que debemos hacer las cosas así, así y así, ¿sí? Bueno, aprendimos a hacerlo así y aceptamos hacerlo así para que nos dieran la posición, pero una vez que estamos en la posición, ahora lo queremos hacer a nuestra manera. Y entonces él y su generación perdieron la oportunidad de reinar sobre Israel para siempre. Perdieron ese privilegio de que el Mesías naciera de su descendencia. Era una pérdida grandísima. Ahora, Dios busca a otro hombre para reinar sobre Israel, sobre su pueblo, y encuentra a David. Y David fue ungido como rey para reemplazar a Samuel, pero ya lo que hay que notar es que no fue algo inmediato, sino que David va a tener que esperar. Samuel siguió reinando entre 10 o 15 años más o menos después. Ahora, estamos viendo algunas características de David. ¿Por qué? Porque cuando vemos a David en la posición que Dios le dio, nosotros comenzamos a ver que él sí comienza a tener influencia. La forma como él recibió el reino estaba desastrosa la cosa. Porque Saúl se había equivocado tanto que hasta el reino se había dividido. Pero cuando David comenzó a reinar, todo comenzó a mejorar. Y al término de su reinado y todo, era algo tremendo lo que había pasado
el señorío que ahora tenía Israel sobre todas las demás reinos a su alrededor. ¿Qué es estas características? Primero vamos a mencionar las que ya vimos. Dijimos primero que David fue lo suficiente humilde para hacer cualquier cosa que se le pidiera. Después de que él fue ungido, después de que él mató a Goliat, después de que él se convirtió en el héroe nacional, él fue suficiente humilde para tocar el arpa para el rey. En vez de que lo pusieran ahí a mandar sobre los soldados y a que le hicieran los honores de general y que él fuera el estratega y tuviera esta posición de comandante de las Fuerzas Armadas de Israel, está tocando el arpa para el rey porque era ungido para eso, porque tenía algo especial que pasaba cuando él estaba tocando el arpa, llegaba la paz, él transmitía la paz del Señor y eso le ayudaba al rey porque estaba siendo acosado, atormentado por un espíritu malo. Y ahora David está haciendo eso y ¿qué pasa? Saúl trata de matarlo. 21 veces Saúl atentó contra la vida de David. Y sin embargo, David hacía cualquier cosa para ayudar a su rey. Pero claro, tomaba sus precauciones, ¿no es cierto? Cuando se ponía a tocar el arpa, tenía bien abiertos los ojos para ver de dónde venía la lanza, ¿no? Porque si no iba a quedar clavado en la pared. O sea, tomaba sus precauciones. A veces nos va a tocar así, pero no dejar de servir. Él servía al rey con una buena actitud. ¿Por qué? Porque estaba confiando en la protección de Dios para no ser asesinado. Ese es el corazón. Ese es el carácter para uno poder servir. Y eso era lo que Dios estaba buscando. Número 2, David fue fiel con sus líderes. Entonces, primero fue humilde, pero segundo, él era fiel. Mientras Saúl y sus ejércitos lo perseguían para matarlo, David tuvo muchas oportunidades, más bien de él matar a Saúl, pero rehusó tocar al ungido de Dios. Rehusó hacer eso. Ahora, ¿Saúl estaba complaciendo al Señor? Claro que no. Él no estaba obrando como Dios realmente quería que él obrara. Pero David no actuó en represalia, sino que él permaneció fiel. Número 3, vimos también que David confió que Dios le iba a promover en el momento justo. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto lo sabía David antes de que Pedro lo escribiera. Entonces David era humilde y esperaba que fuera Dios el que lo exaltara. Una y otra vez David hizo a un lado todas esas oportunidades que tuvo de matar a Saúl y estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Y él ya había sido ungido. Ungido para ser rey, pero el puesto estaba ocupado en este momento. Pero Dios le había hecho la promesa. Dios le había ungido con ese propósito. Él sabía, Dios la iba a cumplir. Dios iba a cumplir esa promesa. Él no tenía que hacer nada en contra de Saúl para apresurar la toma de su reinado. Entonces, durante este tiempo él entendía, estaba siendo preparado a través de estas pruebas que estaba teniendo que sufrir y se mantuvo confiando en Dios. Número 4, vimos que David genuinamente amaba y cuidaba de sus líderes. Y cuando hablamos de sus líderes estamos hablando específicamente de Saúl, quien era el rey. ¿Cómo nos damos cuenta de que él sí realmente lo amaba? Pues en la forma como él reaccionó cuando supo que el rey había muerto, que Saúl había muerto. Cuando Saúl y sus hijos fueron muertos en el campo de batalla, ahí murió Saúl y sus hijos en un campo de batalla, David hizo duelo.
Y no lo hizo solo, lo hizo junto con todos sus hombres. Nadie se alegró, sino que todos lloraron, todos ayunaron por la muerte del ungido de Jehová. Nadie se alegró. Hubo compasión en el corazón de David porque él amaba con transparencia, él era honesto. Amó a Saúl siempre, estuvo libre de resentimiento, de deseo de venganza. Y ese era el carácter que Dios buscaba para poner señorío. Eso es carácter, pero también es fe. Él tenía fe, una fe que actúa sobre esa certeza de que Dios es más grande que cualquier ser humano y que es Dios el que se va a encargar de poner siempre todas las cosas en orden. A veces es difícil con autoridades, a veces es difícil con injusticias que se cometen en naciones o en empresas o en instituciones. Pero el Señor tiene control de todo y Él es el que pone las cosas en orden. Es muy fácil tener oportunidades y aprovecharlas para tomar ventaja. Pero ¿saben una cosa? Requiere carácter el dejar pasar esas oportunidades que no son puestas por Dios. Que haya una oportunidad no quiere decir que es la voluntad de Dios, que es el deseo de Dios. Y tenemos que mirar, y esto es de Dios, cuando se presentan las oportunidades. Y si no, confiar, todo va a estar. Aunque la oportunidad tenga que dejarse ir, hay que confiar que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Eso sí, uno necesita estar fuerte en el Señor. Número 5. Vamos a seguir aquí con esta. David confrontaba a los que le faltaban al respeto o a los que le faltaban el respeto al liderazgo. El liderazgo, porque es el liderazgo, merece respeto. Es la posición, respetamos la posición de los líderes. Ahora, no solamente David fue fiel, sino que David también enseñaba a sus hombres a ser fieles. No solamente era fiel y enseñaba a sus hombres a ser fieles, sino que enfrentaba a las personas que mostraban falta de respeto al liderazgo. No dejaba pasar esas cosas. Después de que murió Saúl, viene un hombre a David y le dice que él había matado a Saúl. ¿Saben? Este hombre estaba mintiendo. Pero estaba buscando una forma de ser recompensado, una forma de ser promovido. Estaba tratando de aprovecharse del asunto y no había manera que David supiera en ese momento si era cierto eso que este tipo estaba diciendo, que esta persona estaba diciendo. Ahora nosotros sabemos cómo fue que murió Saúl, pero en ese momento David no sabía. Nosotros por las escrituras sabemos que Saúl en el campo de batalla, cuando ya estaba todo perdido, estaba derrotado su ejército, estaba desesperado por eso, viendo que sus hijos habían fallecido, habían muerto, y le pidió a su escudero que le quitara la vida con su propia espada. Pero el escudero tuvo temor de atentar, de hacer algo en contra de Saúl, el ungido de Dios. Y entonces Saúl decidió simplemente fijar la espada bien entre rocas y lanzarse contra ella, y así murió Saúl. Pero David no sabía eso en ese momento. Ahora está este hombre ahí con la corona de Saúl en su mano, pensando que con eso iba a tener una promoción. Pero ¿qué fue lo que pasó? Miremos lo que pasó. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza,
pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Bueno, si David hubiera sabido que le estaba mintiendo, quizás no hace eso, pero David estaba creyéndole a este tipo que él era el que había matado a Saúl y por eso le fue mal a este hombre. David no solamente era fiel a su líder de corazón, sino que él castigaba a los que actuaban en contra del líder que había puesto Dios. 7 años y medio más tarde, porque habían esta división en Israel de reino del sur y reino del norte, había un rey en el norte llamado Isboset. Y también vinieron hombres para decir que habían matado a este Isboset. Y David hizo lo mismo con ellos. David hizo justicia. ¿Por qué? Porque David tenía un sistema de valores. Siempre conservaba ese sistema de valores. Aunque no todos los líderes son justos, cuando Dios te pone bajo la autoridad, cuando Dios te pone bajo el liderazgo, bueno, el sistema de valores de David decía, no es tu lugar, no es tu oficio, no es tu rol atacar al líder. Eso no es lo que te corresponde a ti. A ti no te corresponde. Si el Señor quiere enfrentar al líder y te quiere usar a ti, pues Él te va a poner a ti por encima de ese líder. Pero va a ser Dios. Pero mientras tú estás por debajo de su liderazgo, la manera como trabaja el reino de Dios es que tú haces tu trabajo. Haz lo que tú tienes que hacer y lo haces lo mejor que tú puedes para servir a ese líder. Esa es tu parte. Tu rol no es juzgarlo. David parecía conocer estos principios que el apóstol Pablo enseñaría muchos años después. Pero años antes parecía que David ya conocía estas cosas que escribió Pablo. En Romanos 13, Pablo dijo, toda autoridad es puesta por Dios, o toda autoridad por Dios es puesta, según la versión que nosotros tengamos. Pablo enseñó eso. También Pablo en Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que ellos lo puedan hacer con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso. Cuando estamos quejando a los líderes, eso no es provechoso. Pero lo que está realmente o el mensaje que queremos captar con estas cosas es, hermano, no sea un dolor de cabeza para su líder. Eso no es provechoso, dice la Escritura. No sea un dolor de cabeza. Hay personas que cuando me saludan a mí, llevan Advil en su mano, porque me van a hacer doler la cabeza. Entonces llevan el Advil primero, saludan con Advil. Así sucede, pero bueno, es el ministerio, es la manera como queremos servir al Señor, sabiendo que las personas cuando vienen esas actitudes es porque necesitan ayuda. Aprendemos en el ministerio a no tomar esas cosas como ataques personales, sino a entender que las personas necesitan ayuda, necesitan entender lo que es el sometimiento, lo que es la autoridad. Ahora, entonces aquí no nos vamos a desviar, pero aquí lo que estamos diciendo es que David enfrentaba ese tipo de hombres, ese tipo de personas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Diga, desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir mal de las personas que están en autoridad. La verdad, hay personas que sencillamente no quieren el señorío sobre ellos, no quieren que nadie les mande. Quieren simplemente ellos mandar siempre. No quieren la autoridad sobre ellos. Entonces siempre están luchando con la autoridad. Y eso es una debilidad. Esa es una inmadurez. Eso es un defecto de carácter. Ay, pastor, es que yo soy de carácter fuerte. Tienen que entender, pastor, yo soy de carácter fuerte. Bueno, si tu carácter es tan fuerte, debería aceptar ser controlado si es que es tan fuerte. Porque no es débil, ¿no? Es fuerte. Bueno, si es fuerte, pues debe aguantar dominio propio. Un carácter débil, pues es el que no se puede controlar, ¿verdad? Es fuerte. Debería dejarse controlar si es tan fuerte. No poder controlar las opiniones es una debilidad. Tú puedes tener tus opiniones, pero oye, es el momento de dar tu opinión. Te están pidiendo tu opinión. ¿Es necesario que des tu opinión? El no poder comportarse con discreción y mantenerse dentro de los límites que a uno le corresponden, el ser inoportuno, el ser indiscreto, el ser impertinente, es una debilidad. Amén. Digan, sí, pastor, tranquilo, no se ponga enojado, no se ponga bravo, diga algo. Ay, pastor, es que a mí me gusta decir las cosas de frente. Yo soy muy sincero. Bueno, eso es una justificación que nosotros no nos debemos permitir como creyentes. Lea muy bien lo que dice aquí. Mire al final del verso, porque aquí dice, desprecian el señorío y son atrevidos. ¿Qué significa eso? ¿Han notado que hay personas que cuando ven que nadie toma liderazgo ante una situación, no se ponen a pensar y por qué no toman una decisión? No se ponen en los zapatos de esa persona ahí, sino que ellos mismos toman el liderazgo, en vez de ser pacientes, en vez de esperar qué es la decisión del líder. Uno escucha a personas diciendo, bueno, es que es mejor pedir perdón que pedir permiso. De pronto usted lo ha dicho también, ¿no? Pero usted escucha esto y dicen, ay, es que si pido permiso, tengo que pasar por los controles, tengo que pasar por los chequeos, tengo que pedir los vistos buenos, tengo que luchar para conseguir gracia. Entonces, pues, por eso yo resuelvo que mejor es que hacer lo que tengo que hacer y después pido perdón. ¿Qué dice ahí? Atrevidos. Atrevidos. Es un defecto del carácter. Es un defecto del carácter. Dicen, yo lo voy a seguir haciendo hasta que ellos me digan que no. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ir más allá de las normas. Tanto reglamento, tanta cosa ahí. No, yo voy a ir por encima de eso. Yo voy a ir más allá de donde me han dejado ir. Y si me dicen que no, pues ahí paro. Si no, pues ya me salí con la mía. Y ya gané más terreno. Atrevidos. Atrevidos, ahí dice atrevidos. Y también dice contumaces. Contumaces, o sea, rebeldes, porfiados en su error. Eso es lo que es contumaz.
que están equivocados, pero no admiten que están equivocados. Ay, Dios, háblame, Señor. Mi voluntad es fuerte por dentro. Y yo voy a seguir hacia adelante hasta que alguien me detenga. Mas la Biblia dice que eso es un defecto del carácter. No temen decir mal de las autoridades. Abren sus bocas, dan sus opiniones de la autoridad, del liderazgo, no tienen temor. ¿Qué fue lo que David dijo al que presumía que había matado a Saúl? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo no tuviste temor? Eso es algo que nosotros nos debemos estar diciendo. Mira, hermanos, después de que yo leí las notas de esto, tengo que confesarles, hermano, porque muchos de ustedes me conocen. ¿Sí? Yo tuve que ponerme de rodillas y pedir perdón a Dios. Quizás tú dices, ay, no, yo no, nunca lo he hecho. Bueno, que te juzgue Dios. ¿Cómo no tuviste temor? A veces nos falta tener temor. Y aquí estamos viendo entonces esta otra característica del rey David que enfrenta a las personas con estos defectos de carácter. Hay que ser disciplinado para aprender a hacer las cosas que se nos piden hacer y hacerlas como se nos dice que debemos hacerlas, aunque nosotros preferimos de pronto hacerlas de otra manera. Hay que tener disciplina para no abrir nuestra boca solamente para criticar, para mostrar inconformidad y atacar incluso. Es que nos mostramos como los expertos, como que si nosotros somos los que nos las sabemos todas. Es fácil hablar como si nosotros fuéramos expertos. Es fácil cuando yo miro un partido de fútbol y me siento ahí frente a la pantalla del televisor en mi sofá y comienzo a juzgar a los jugadores y comienzo a gritarles toda clase de cosas. Y estoy refiriéndome a mí porque yo sé que ustedes no hacen eso, ¿no? Y es como que si yo lo sé todo, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no se la pasó a aquel? ¿Por qué no la tiró? ¿Sí? Pero ¿cómo sería si tú estuvieras en el centro de la cancha? Ahí estamos llorando como niñas. Si nos ponen en el centro de la cancha, ay sí, estaríamos chillando ahí como niñas. Es fácil sentarse y decir, es que ¿por qué no lo hicieron de esta otra manera? ¿Por qué no lo hicieron así y así? Y siempre pasa cuando hay actividades así como especiales y todo, ¿eh? Siempre las críticas. No estuvieron trabajando, no estuvieron apoyando, ni siquiera vinieron. Pero eso sí, denle duro al que lo hizo. Todos nosotros hacemos cosas así, hermanos, todos nosotros. Y nos defendemos diciendo que tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones. Que es que la Constitución nos da derecho a nosotros a decir nuestras opiniones. Pero en el reino de los cielos no se opera de esta manera. En el reino de los cielos nosotros oramos sobre estas situaciones difíciles de entender. Oramos sobre estas situaciones difíciles de aceptar. Y luego entonces sí podemos ir a las autoridades y apelar, hacer nuestros comentarios a ellos, que son los que pueden cambiar una decisión, que son los que tienen una respuesta. En este ministerio, en lo que es el ministerio de la Roca, nosotros no nos aprovechamos del púlpito para criticar a otros ministerios, porque nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios. No lo hacemos desde el púlpito. Eso es falta de carácter. Pero quizás informalmente, sí lo hacemos
y a veces con mucha frecuencia, porque nos frustran las decisiones que nosotros no compartimos, en vez de simplemente someternos a esas decisiones de nuestras autoridades. ¿Y saben una cosa? Nos descalificamos con eso. Esto nos descalifica delante de Dios para que Él nos dé más señorío. Porque lo que hacemos con esas actitudes es fomentar o estimular las divisiones. Sembramos semillas de disensión, de desunión. Le estamos dando balas al enemigo para que el enemigo nos hiera. Y así estamos deteniendo el fluir del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces no se mueve como debería moverse. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, en medio de nuestras opiniones, las cosas que nuestras autoridades hacen por nosotros, a veces las olvidamos muy fácilmente. Y no tenemos temor de expresar nuestras opiniones cuando algo nos desagrada. Y David enfrenta a los que tienen esa falta de carácter. Lo que debemos hacer es estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mantenernos unidos espiritualmente. No buscar guerra, confrontaciones. A veces nos apresuramos, nos afanamos, esperando que nosotros vamos a cambiar las cosas a la fuerza. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. Dice que no debemos estar afanosos por nada, sino que debemos traer todas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Por eso a veces cuando vienen quejas de una persona contra otra, la respuesta que mi esposa y yo estamos acostumbrados a dar es, y algunos de ustedes han escuchado esa respuesta, es: ¿ya oraste por eso? ¿Hablaste con Dios acerca de esto? Hay que ser honestos y reconocer que esta rapidez para juzgar y criticar a nuestras autoridades es una debilidad de carácter. Podemos tener una opinión, pero nosotros debemos saber retener la opinión. En Proverbios dice: el necio da rienda suelta a la ira, mas el sabio al fin la sosiega. David tenía eso. Y número 6, entre estas características, era que David profundamente deseaba complacer a Dios y hacer su voluntad. Si usted quiere hacer más señorío, necesitamos aprender esto de David. Desear complacer a Dios, desear hacer la voluntad de Dios. Miren estas citas bíblicas y no son las únicas, pero voy a leer estas citas bíblicas. Primera de Samuel 23:2. A David consultó a Jehová. Primera de Samuel 23:4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Primera de Samuel 30:8. Y David consultó a Jehová. Segunda de Samuel 2:1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Segunda de Samuel 5:19. Entonces consultó David a Jehová. Segunda de Samuel 5:23. Y consultando David a Jehová. Segunda de Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová. David, en todo momento, en toda circunstancia, lo que hacía era preguntarle al Señor, consultar a Dios, que necesitaba saber la opinión de Dios, necesitaba saber la dirección que Dios podía darle. ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay muchos que entregan sus vidas a Jesús, pero luego la retoman. ¿Por qué digo que la retoman? Porque después que le entregaron su vida al Señor,
andan haciendo sus propias decisiones y no tienen en cuenta qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere. Y son preguntas sencillas, preguntas pero muy importantes en la vida, como qué carrera uno va a seguir, uno con quién se va a casar, a qué escuela uno va a ir, en qué lugar va a trabajar, cómo uno va a de pronto aconsejar a alguien, pero no buscamos al Señor primero. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? ¿Cuál es la opinión de Dios? Dicen que han entregado sus vidas a Jesús, pero en verdad y en realidad siguen manteniendo el control de sus vidas. Reconocen a Dios, sí, saben que Dios está ahí y saben que Dios tiene una opinión, pero por si acaso mejor no saberla. Yo quiero hacer es esto. O sea, no entregan el control de sus vidas. Y eso no es lo que hace a un creyente. Eso no es lo que hace a un cristiano. Lo que lo hace a uno cristiano, lo que lo hace a uno creyente, es que uno está confiando siempre en que uno va a complacer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Muchos toman decisiones pensando en si con esto voy a ganar dinero o no. Cuando tienen que tomar una decisión, pero esto sí da plata o no. Con esto sí voy a conseguir dinero o no. Y las decisiones siempre son tomadas de esa manera. ¿Qué es lo que están haciendo con ese pensamiento, con esa dirección en su pensamiento? Pues le están haciendo al dinero el señor de sus vidas. O sea, toman decisiones es si da plata o si no, no. Y sí, claro que tenemos que tener en cuenta esas cosas, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Es mejor buscar la opinión de Dios y hacer lo que Dios quiere que se haga. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Estás dispuesto en este día a rendir esas cosas al Señor? Cuando hablamos de señorío, hermanos, estamos mirando que Dios nos da señorío, que Dios nos da a nosotros esta capacidad de poder poner nuestras condiciones sobre aquellos a los cuales nosotros hemos rendido en batalla. En nuestra guerra espiritual hemos vencido enemigos y ahora nosotros ponemos las condiciones. Ahora nosotros tenemos el señorío, pero para recibir señorío hay algo que nosotros como creyentes necesitamos hacer. Y eso es que nosotros tenemos que aceptar el señorío de Dios sobre nuestras propias vidas. Si no aceptamos el señorío de Él sobre nuestras propias vidas, Él no nos va a dar señorío sobre otras personas, influencia sobre otras personas, sobre otras circunstancias. Por eso la pregunta es, ¿has aceptado el señorío de Dios sobre tu vida para hacer su voluntad, para hacer las cosas que Él quiere y espera que tú hagas? ¿Vives en el señorío de Dios? ¿Es Él el que controla y el que maneja tu vida? Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias.